tardes, Buenas tardes, el equipo está conformado por Aranza Guadarrama, Alexandra Armenta, Emiliano Morales y su servidora Inés Irigoyen. El tema a desarrollar es la comparación del periodo económico entre 2019 y 2020, enfocado en la tasa de desempleo durante la pandemia del COVID-19. Bueno, México fue uno de los países en Latinoamérica que más se vio afectado por la pandemia debido a la concentración de su economía en el turismo, en la manufactura y otras actividades que recibían dinero exterior. Además del evidente deterioro en el ámbito de la salud, hubo una desaceleración económica, teniendo un mal momento para los indicadores del mercado laboral y pues una evidente pérdida de empleos formales. Bueno, la pandemia no solo afectó a nivel nacional, sino que tenemos datos del Banco Mundial en los que confirmó que esta pandemia fue la segunda peor recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, hay datos en los que se muestra que Estados Unidos se encuentra en una situación de pobreza y desigualdad en la que 74.7 millones de personas han perdido su empleo desde el inicio de la pandemia hasta este momento. Y bueno, por parte del INEGI también tenemos la cantidad de que 12.5 millones de empleos han sido pues pérdida total. Bueno, igual en el entorno internacional, en diferentes continentes pues ha habido porcentajes que no son nada favorecedores, desde un crecimiento del 0.5%, que es pues casi nada en 2 años. Esto es para Asia uno de los peores crecimientos que ha habido desde 1967, ¿no? Asimismo en Europa, en América Latina, en Oriente, pues son porcentajes de crecimiento mínimos o en su defecto son pues porcentajes que indican una recesión enorme. Bueno, a continuación estos porcentajes y estas cantidades las va a presentar mi compañero Emiliano. Correcto, yo soy Emiliano. Bueno, como continuaba Inés, en el Asia meridional se estimó que la actividad económica caería un 2.7%, mientras en el Sahara se contrajo otro 2.8%. Es decir, que hemos venido viendo que en prácticamente todo el mundo, toda la actividad económica se frenó debido a la pandemia y hubo una desaceleración, con la excepción de China, que fue el único país que estuvo creciendo durante esta época. La siguiente, por favor. Nuestros objetivos, como objetivo general tenemos comparar la situación socioeconómica entre los periodos 2019 y 2020 de las entidades federativas analizadas, que son Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua. Con cifras del Banco Mundial, encontramos que en el 2021 la actividad económica mexicana creció un 4.1%, sin embargo, para permitir una recuperación, el país deberá atender a la problemática del desempleo. Por ello, nosotros buscamos con estos estados identificar la situación del desempleo después de la pandemia y las posibles soluciones que se plantean en estos estados. Como objetivos particulares tenemos primero identificar el impacto que ha tenido la pandemia en los resultados económicos de estas ciudades en el periodo económico del 2020. Como segundo objetivo, tenemos llevar a cabo la comparación entre los datos de desempleo obtenidos entre el 2019 y 2020 y posteriormente identificar las entidades federativas como la pandemia afectó de manera económica a las mismas. Siguiente, por favor. Y bueno, posteriormente se presentará el proyecto y nuestros avances. Bueno, para este proyecto nosotros decidimos resolverlo primeramente estableciendo una población objetivo.
Nuestra población objetivo que escogimos era esta población que era económicamente activa en diferentes estados, los cuales son Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua, que posteriormente les vamos a explicar por qué escogimos estos estados. Siguiente. Bueno, las variables que vamos a utilizar y también su clasificación son 6 variables. Como primer variable tenemos el índice del trimestre económico del 2019, después el índice del trimestre económico del año 2020. Posteriormente tenemos el número de empresas que cerraron antes de la pandemia y el número de empresas que cerraron durante la pandemia del año 2020. Y bueno, después tenemos el porcentaje de desempleo que tuvimos en el año 2019 y el porcentaje de empleo que tuvimos en el año 2020. También tuvimos variables extras que consideramos que eran importantes considerar, ya que pues, nos permitía tener un análisis más profundo de este proyecto. Estas variables extra que añadimos fue la comparación del índice del trimestre económico, la comparación del número de empresas que cerraron y la comparación de desempleo entre los años 2019 y 2020. Siguiente. Y bueno, posteriormente establecimos las hipótesis de investigación que nos iban a ayudar a resolver este proyecto. Es importante mencionar que estas hipótesis aplican en los estados de Hidalgo, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí, para que no tenga que repetir en cada hipótesis que aplicó en estas. Como primera hipótesis tenemos comparar la situación económica de las entidades mencionadas entre los años 2019 y 2020. Como segunda hipótesis tenemos comparar el número de empresas que cerraron entre estas entidades, igual entre los años 2019 y 2020. Y como tercera hipótesis tenemos comparar el nivel de desempleo entre las entidades entre los años 2019 y 2020. Y bueno, aquí nosotros les vamos a explicar, la hipótesis de investigación son las que ya les mencioné, sin embargo, las hipótesis estadísticas igual son las mismas para las tres. Como hipótesis nula para las tres tenemos que las medias de estas variables son las mismas y como hipótesis alternativa tenemos que por lo menos 2 medias son diferentes. Igual, la prueba estadística y la distribución va a ser la misma para las tres. Vamos a utilizar prueba de cola derecha con prueba ANOVA y distribución F de Fisher, igual con prueba de hipótesis. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, nuestro método de recolección de datos se basa principalmente en estas fuentes documentales que nosotros escogimos, que son muy conocidas, que son INEGI y Banxico, en donde pues investigamos y recabamos los datos que fueron acerca del crecimiento económico y el desempleo entre los años 2019 y 2020. Siguiente. Y bueno, los datos que recolectamos han sido analizados y bueno, escogimos estos estados ya que estos estados que les mencionamos demostraron que en el último trimestre tuvieron un incremento en su economía. Y bueno, por medio de esto podemos comprobar realmente cuál fue el impacto del COVID-19, bueno, de la pandemia en estos tres estados y pues podamos tener como un contexto más amplio de lo que queremos conocer. Y bueno, a continuación mi compañera les va a hablar acerca del procedimiento en sí, de cómo pudimos resolver esto. Gracias. Bueno, nosotros ocupamos SPS, al igual que Excel, para realizar la prueba de ANOVA y usamos SPS para el análisis descriptivo. Nuestros resultados del análisis descriptivo tomamos las medidas de tendencia central, que es la media y la mediana, y las medidas de varianza, que es el rango y la desviación estándar. Y encontramos que en el primer trimestre de la República Mexicana del año 2019 se presentó un promedio en el PIB de menos 0.1725 en los estados que se están estudiando. Sin embargo, en el año 2020 se presentó un promedio del menos 0.7 en Producto Interno Bruto. De la mediana encontramos que en el año 2019 el 50% del Producto Interno Bruto de Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua se encontraba por encima del 0.450, mientras que el otro 50% se encuentra por debajo del mismo. Y en el año 2020 el 50% del PIB se encontraba por encima del menos 0.650 y el otro 50% estaba por debajo de esto. Y con ello, pues concluimos que
que efectivamente nos muestra un deceso en la economía entre el 2019 y el 2020 y lo atribuimos al inicio de la pandemia. Sin embargo, como conocemos, el análisis descriptivo solamente es una parte de lo que realmente estamos analizando, así que seguimos con el estadístico de inferencial. Nosotros ocupamos ANOVA porque estamos comparando más de 3 medias. Y bueno, nuestra primera hipótesis es comparar la situación económica entre las entidades federativas de Hidalgo, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí entre los años del 2019 y 2020. Y como ya lo comentó mi compañera, nuestra prueba de hipótesis, nuestra hipótesis nula es la muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4 es igual, mientras que la alternativa por lo menos son 2 diferentes. En el primer caso encontramos que con un nivel de significancia del 0.05, comprobamos que la situación económica de las entidades federativas estudiadas entre los años 2019 y 2020 es diferente. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula es rechazada y estamos aceptando nuestra hipótesis alternativa, la cual nos dice que la situación económica durante el primer trimestre del 2019 era más alta a lo que se presentó en el 2020, lo cual se le atribuye a la pandemia y al paro parcial o total de algunas actividades. Esta es nuestra prueba de hipótesis. Como podemos encontrar aquí, nuestro estadístico de prueba, como ocupamos Fisher, nuestro estadístico aquí es de 6.591, mientras que nuestro valor crítico es 7.4887. Entonces, como podemos ver, cae en la zona de rechazo. Nuestra segunda hipótesis también es comparar el número de empresas que cerraron en las entidades federativas. Al igual que la anterior, es la misma prueba de hipótesis, tanto la nula como la alternativa, y nuestro resultado es que con un nivel de significancia del 0.05 comprobamos que las entidades federativas pues sí hubo un cierre de empresas entre el año 2019, pero hay un cierre mayor de empresas en el año 2020 y de igual forma se lo atribuimos a la pandemia. Aquí encontramos nuestra prueba de hipótesis y aquí nuestro valor de F es 6.591 y nuestro valor crítico para F es 7.742, que está por acá. Como podemos ver, al igual que la anterior, cae en la zona azul, que es la zona de rechazo, entonces por lo tanto nuestra hipótesis nula se rechaza. Y nuestra última hipótesis es comparar el nivel de desempleo entre las entidades federativas entre el año 2019 y 2020. Igual la prueba de hipótesis, aquí la tenemos. Y aquí ocupamos un nivel de significancia del 0.97, en el cual comprobamos que entre el 2019 y 2020 sí hay una diferencia en el nivel de desempleo. Y pues igual lo atribuimos al inicio de la pandemia y que en el año 2020 fue el periodo en que estuvo más fuerte la pandemia aquí en México. Y bueno, aquí están nuestras gráficas de nuestro análisis descriptivo. Y pues aquí están otra vez las pruebas de hipótesis, pero esta es la prueba es la hipótesis 3. Aquí nuestro valor de F nos dio 9.979 y nuestro valor crítico fue 12.2836. Igual que las anteriores, cayó en la zona azul, que es la zona de rechazo, por lo tanto nuestra hipótesis nula es rechazada y la alternativa es la que se acepta, demostrando que efectivamente hay una diferencia entre el periodo del 2019 al 2020. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar acerca de nuestras conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, podemos decir que el análisis de la problemática que nosotros quisimos resolver fue por medio de métodos y medidas de análisis descriptivo e inferencial.
Dichas hipótesis fueron anteriormente argumentadas y concretas. Y bueno, podemos también considerar que se analizaron principalmente 3 elementos, que fue el desempleo, el cierre de empresas formales y la situación económica de los estados. Sin embargo, pues nos abrimos a la posibilidad de poder integrar otras diferentes variables para poder profundizar en este estudio y pues poder obtener resultados un poco más concretos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.